turismo. Entonces, con ustedes voy a dejar sin mucho preámbulo y sin mucha presentadera, porque ustedes conocen a Elizabeth Bonilla, para que nos hable de... Ah, bueno, antes de dejarle la palabra públicamente delante de ella y de ustedes, quiero agradecer a Mira, porque aparte de los voluntarios de Compromiso Migrante, siempre que necesito refuerzo, llamo a Mira y nunca me han fallado. Parecen unos soldaditos, siempre están ahí. Ustedes conocieron a algunos de ellos en el Miratón de la Cisterna. Entonces, el equipo de voluntarios siempre está reforzado con la gente de Compromiso, siempre reforzado por la gente de Mira, en la parte operativa del migratorio. Así que públicamente le reconozco y le agradezco a Mira ese aporte que hace. Así que tiene la palabra Elizabeth Bonilla. Eva, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Bueno, de verdad que no hacía falta el agradecimiento. Nosotros, pues como Mira, siempre hemos tratado de apoyar este tipo de labores y de causas, pues porque finalmente estamos ayudándonos a nosotros mismos. De pronto, como a modo de presentación, los que no me conozcan, los que no me hayan visto, yo soy Elizabeth Bonilla. Yo soy politóloga o cientista política, como se conoce esa profesión acá en Chile. Me gradué de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo un magíster en procesos migratorios, integración e interculturalidad del Instituto Global para Estudios del Desarrollo Humano de la UNESCO y estoy también finalizando una segunda maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional del Cuyo en Argentina. Entonces, de pronto para que si alguien quiere profundizar algo o simplemente pues para que ustedes sepan como de dónde me aparecí yo a contarles cosas. Entonces, bueno, el tema que me corresponde es un tema realmente muy sencillo, contarles que cuando he podido o he tenido la posibilidad de en las migratones capacitar a la gente o recibir a la gente con esta situación, pues es una de las situaciones, digamos, no tiene un nivel de complejidad superior, porque en realidad es todo, en este tema estamos en blanco y en negro, aquí no hay grises, pero sí es, digamos que para los que vayan de pronto a en el futuro empezar a hablarle a la gente sobre esta temática, sí hay que saber que de pronto es una de las cosas que más como que destroza las ilusiones de las personas. Entonces, mi recomendación cuando lo tengan que hacer es que lo hagan con mucho tacto y sabiendo que pues a las personas ciertamente les va a parecer muy ruda la respuesta porque solamente hay dos opciones. Entonces, contarles que en términos generales, pues una permanencia transitoria, que es lo que, digamos, lo que nos convoca en este día, es el permiso que se le otorga a los extranjeros que ingresan a Chile, que no tienen intenciones de establecerse o de permanecer en el territorio nacional, más que por el tiempo limitado, por el tiempo establecido que ha determinado pues el periodo de su tránsito. Generalmente son 90 días, que es cuando ingresamos al país, nos dan una boletita, la PDI nos da una boletita en donde dice el número de días que podemos permanecer está al interior del país. Generalmente son 90 días, pero lo cierto es que hay permanencias transitorias de menos tiempo y es, digamos, labor o permítanme un segundito porque mis vecinos perrunos no dejan escuchar. Es obligación entonces de la persona estar pendiente de cuántos son los días que se le autorizó el tiempo de estadía aquí en Chile. Entonces, en este sentido, hay que entender que para obtener una permanencia transitoria no hay mayores requisitos, salvo entrar al país, digamos, con los documentos de viaje que particularmente y tradicionalmente se piden, en este caso, pues el pasaporte y algunos países que tienen un convenio con Chile, convenios bilaterales, podrían también ingresar, digamos, con la cédula de ciudadanía. Es el caso, por ejemplo, de algún tiempo en donde a los ciudadanos de origen venezolano se les permitía el ingreso únicamente con su cédula de identidad venezolana. Sí, hay unos países que necesitan una autorización previa para poder ingresar en calidad de turistas al país, pero son muy pocos y digamos que no corresponden al grueso de las personas y de las capacitaciones que nosotros pues, podemos dar. Sí, hay por ejemplo, las personas provenientes de Haití necesitan este permiso y este trámite se haría a través de la página de los servicios consulares, porque es un tema consular
el que autoriza a la persona a ingresar en el caso que necesite pues esta autorización adicional a la permanencia transitoria. Como les había contado, la vigencia pues son por lo general 90 días continuos y es posible generar una prórroga de esa permanencia una única vez, solamente una vez, y se prorroga por 90 días más en el caso de que la visa transitoria tuviese 90 días y solamente puede ser solicitada una vez dentro de la vigencia de la permanencia transitoria. Esto es bien importante porque hay muchas personas que dicen, yo ingresé como turista en mayo, o no, antes, digamos en noviembre, y se me venció en enero, y estamos en marzo. ¿Será que puedo pedir una prórroga? No, porque la prórroga se pide de manera exclusiva en el término de la vigencia de ese documento o de esa permanencia transitoria. Que si tiene un valor, solicitar esa prórroga de esa permanencia transitoria, sí, tiene un costo de $100, que se cancelan al momento de solicitar la prórroga de la permanencia transitoria. En el caso de los menores de edad, todos los niños menores de 18 años podrían solicitar esta prórroga de su permanencia transitoria sin tener que generar ningún pago, porque en este caso, pues los niños están exentos de todo este tema pecuniario, de todo este tema de pagar por estos servicios migratorios. Y bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago yo para pedir una prórroga de mi permanencia transitoria? Como se hacen todos los trámites del Servicio Nacional de Migraciones a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones. Se necesita previamente y seguramente va a ser motivo de otra capacitación o simplemente pues se los enuncio. Para solicitar esta prórroga se necesita crear una cuenta en el Servicio Nacional. Entonces nosotros, todos los que tenemos clave única, ingresamos con nuestro RUT y nuestra clave única a la página de trámites del Servic. Pero si yo vengo en calidad de turista, obviamente no voy a tener clave única. Entonces la recomendación o lo que se necesita para solicitar esa prórroga es crear sí o sí una cuenta en el Servicio Nacional, que sería casi de manera homóloga o muy similar a crear una cuenta de correo electrónico. Básicamente son los mismos pasos y se hace todo allí desde el portal de trámites del servicio. Entonces, acá viene el punto más álgido y el punto clave que ha cambiado todo el sistema de solicitud de permanencias transitorias. Entonces, a partir del 12 de febrero del 2022, cuando entra en vigencia el decreto 177, que es el de las subcategorías migratorias para el país, se hace evidente o se crean dos situaciones. Y entonces son las personas que ingresan antes del 12 de febrero y las personas que ingresan con posterioridad al 12 de febrero. ¿Y cuál es el principal cambio que va a traer entonces este cambio en la legislación y en el reglamento mejor de la ley 21325? Que todas las personas que vengan en calidad de turista, es decir, que tengan permanencia transitoria, no van a poder cambiar su estatus migratorio. Es decir, no van a poder acceder a una subcategoría de residencia temporal, salvo en 3 causales que son especificadas claramente en la ley y de las que vamos a hablar a continuación. Pero entonces, digamos, el punto álgido de esta capacitación, el punto clave es entender que si la persona ingresó al país antes del 12 de febrero, puede, digamos, tiene una esperanza de cambiar su estatus migratorio sin salir de Chile. Si la persona entró después del 12 de febrero y no está dentro de las causales que les voy a mencionar enseguida, esta persona podrá solucionar su situación migratoria fuera del país. Entonces eso es importante decirle a la gente. No significa que como usted entró después del 12 de febrero en calidad de turista, nunca más va a poder ingresar a Chile o nunca va a tener acceso a una visa, algún tipo de residencia. No, no funciona de esta manera. Simplemente que la ley lo que hizo fue cambiar el método a través del cual se hace esa solicitud y se hace fuera del país. Las 3 causales o los 3 puntos establecidos
por los cuales una persona podría cambiar su estatus migratorio dentro del país se encuentran en uno de los artículos de la ley, específicamente en el artículo 69 de esta ley, la 21325, nos establece las tres causales. La primera, que es la más común, que es la visa con vínculo. Vínculo con familia chilena o con residentes definitivos. Es decir, si yo como colombiana, perdonen que ponga el ejemplo en primera persona, si yo como colombiana tengo residencia definitiva y tengo un vínculo con mi familiar que entró, que ya les voy a explicar los vínculos, porque no es cualquier vínculo, en mi calidad de dueño de una residencia definitiva, yo podría pedir o generar ese vínculo de reunificación familiar. Entonces, la ley ha establecido que para que se cumpla esa condición de la reunificación familiar, los vínculos son bien específicos y son con cónyuges, con hijos o con padres. ¿Qué significa esto? Si yo vengo de paseo a Chile y me quiero quedar porque me parece un lugar espectacular, porque me parece que hay trabajo, que hay oportunidades, que puedo desarrollar mi proyecto de vida, y mi esposo es chileno o mi esposa es chilena, tengamos en cuenta que la legislación de este país así lo permite por las uniones de hecho y los matrimonios del mismo sexo, ¿podría entonces yo acceder a este tipo de visado o a este tipo de solicitud? Si el otro caso, si yo tengo un hijo chileno, entonces yo estoy de paso por el país, pero tuve un hijo, tengo un hijo chileno, puedo solicitar este vínculo por vínculo con chileno. De la misma manera, si mis padres, por ejemplo, fuesen chilenos o tuviesen residencia definitiva y yo estoy estudiando y tengo menos de 26 años, podría acceder a este tipo de vínculo. Entonces, aquí también hay una limitante que ha interpuesto la ley y es que no es todo el vínculo, no puedo yo cobijar con reunificación familiar a mi tía o a mi primo o a mi abuela, porque no corresponden al vínculo de primera categoría que ha establecido la ley. Entonces, este es bien importante tenerlo bien claro, además porque es digamos, la explicación más genérica y a lo que las personas más podrían tener acceso. Por eso, digamos que se ha generalizado un poco dentro de la comunidad migrante que se casen. Entonces se le dice a las personas, yo no lo hago, pero sí hay muchos asesores que están diciéndole a la gente, pues cásese porque finalmente es la única manera de cambiar su estatus dentro del país. Entonces eso es bien importante y nos trae un símil si queremos hacer, digamos, una comparación con algún tipo de país en términos de comparación de derecho comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos. Entonces yo lo que le digo a las personas es, acuérdense de las películas, las típicas películas de comedia romántica de los Estados Unidos, en donde el drama y digamos todo gira en torno a que la persona necesita una visa, entonces se casa, finge un matrimonio y terminan enamorados y felices viviendo para siempre. Entonces, ese podría ser, digamos, el símil para que tengamos en la mente y podamos establecer claramente esa conexión. Hay una segunda causal establecida en este artículo, en el 69, que les había mencionado, y se las voy a leer textualmente como dice la ley, son aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería. Aquí entonces hay un vacío legal que no se ha podido llenar en vista de que todavía no tenemos una política nacional de migración y extranjería que pues nos dé lineamientos en esta materia. No sabemos hacia dónde apunte, ahí a manera de chisme, de hosh hosh y que nos salga de nosotros y de los millones que esperamos que vean este video en YouTube, seguramente sea por causales relacionadas con temas laborales, con vínculos laborales, pero estos no son más que especulaciones, realmente no sabemos hacia dónde apunta la política migratoria. Y la tercera causal establecida dentro de este artículo 69 son esos casos en los que la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública califique como casos aptos para que las personas se puedan quedar
en el país. Entonces, también a la luz de la ley, digamos que es una causal bien ambigua y no sabemos cuál es el método o la forma por medio de la cual la Subsecretaría del Interior puede determinar si un caso está calificado o no para quedarse en el país. Pero digamos que en la ejecución, en la vida real de lo que ha venido pasando, muchos de esos casos están relacionados con casos humanitarios. Por lo general es hacia ese lado que se han generado este tipo de legislaciones o este tipo de, digamos, residencias que aprueban para ser tenidas o aprobadas dentro del país. Entonces, esto, digamos, ya a modo como de refuerzo, nos deja como única causal viable general la reunificación familiar en los tres vínculos que establecimos, cónyuges, hijos o padres. Dentro, digamos, bueno, esto en cuanto a la entrada o al ingreso al país antes del 12 de febrero. Sin embargo, hay, digamos, una parte adicional o algo que se puede adicionar al tema de la permanencia transitoria y está relacionada con el trabajo. Entonces, hay muchas personas que entraron en calidad de turistas después del 12 de febrero, que no tienen ningún tipo de vínculo. Entonces, a la luz de lo que explicamos, seguramente esas personas la única opción que tengan sea salir del país, legalizar ese contrato de trabajo aquí en el país, salir, pagar su multa, porque obviamente han estado irregulares desde que se venció su transitoria, y solicitar desde el consulado de su país una visa por actividades lícitas remuneradas, que sería el equivalente a que se haga válido pues ese contrato de trabajo. Entonces eso es bien importante. ¿Por qué no sirve ahora el contrato de trabajo? Porque en la ley las personas que son titulares de una permanencia transitoria, es decir, ingresaron como turistas al país, sí tienen un permiso especial para trabajar, pero es un permiso que hay que solicitar y se llama una autorización de trabajo de la permanencia transitoria. Y este es un permiso de trabajo para actividades muy específicas, no es un permiso de trabajo general, no es un permiso de trabajo que yo me conseguí un empleo cuidando unos niños o que yo conseguí empleo, no sé, en una peluquería porque soy estilista. No es ese tipo de trabajo, son trabajos bien específicos que tienen como plazo máximo 30 días y hay un valor que se debe cancelar, que en la página del Servicio de Migraciones dice equivale al 150% del valor de una visa sujeta al contrato según la nacionalidad, porque digamos, seguramente ustedes lo saben, pero solo para anunciarlo para las personas que nos vean en el futuro, cada nacionalidad tiene un valor distinto o tenía un valor distinto por la antigua visa sujeta al contrato. Los venezolanos pagan un monto, los colombianos otro, los dominicanos, los haitianos, cada país de acuerdo a un principio en derecho internacional que se llama el principio de reciprocidad, va a pagar de acuerdo a cómo se le trata a los chilenos en ese país. Entonces, ese permiso para trabajar o esa autorización de trabajo durante la permanencia transitoria solamente les va a permitir a las personas trabajar durante 30 días en labores muy puntuales y muy específicas. Entonces, no es porque las personas a veces se confunden y dicen, no, pero es que yo escuché que se podía trabajar. No, no es este tipo de trabajo y este tipo de contratos como yo les enuncié, aún no nos dicen nada, salvo que la política migratoria finalmente apruebe que las personas con un contrato de trabajo puedan acceder a un tipo de visado dentro del territorio nacional. Entonces, bueno, esto era, digamos, en términos generales, estas son como las cosas que cambiaron de la visa de turismo, que era la que conocíamos, que ahora es la transitoria. Y como les decía al principio, en mi experiencia, cuando estoy con las personas, la gente se desanima mucho porque muchos ya tienen el contrato, porque muchos ya incluso con todo el tema del RUT provisorio, de la AFP,
ya están incluso imponiendo y pues finalmente es un contrato que les sirve, por supuesto que sirve, pero no para generar una visa dentro del territorio nacional, sino que según la legislación nacional tendría que salir y esperar que se le apruebe la visa en el consulado, que la firme el cónsul y así pues ingresar ya como titular de una residencia temporal al país. Entonces, no sé si haya preguntas, si haya dudas, si haya algo en lo que podamos profundizar. Coverly levantó la mano. Sí, buenas noches, Elizabeth. Te pregunto algo. Una persona que ya solicitó la visa de turismo, incluso ya está en Venezuela, ya fue hasta Caracas a llevar los documentos, está esperando. ¿Puede cambiar y entrar como permanencia con la visa transitoria? Bueno, Coberlis, ahí hay varios temas bien importantes y es una pregunta muy, muy interesante. La primera que hay que tener en cuenta es que la visa va a llegar al consulado a donde se solicitó. Y yo no puedo mandar a mi mamá, no puedo mandar a mi vecino, no puedo mandar a mi primo con un poder para que reclame la visa por mí. Yo personalmente tengo que ir al consulado a reclamar mi visa. Entonces, eso implica que sí o sí la persona tendría que regresar, en este caso a Caracas, a reclamar ya su visa aprobada con la firma por el No, pero cónsul. es que entendí lo que dijo Coverly, que está en Caracas, Está en pero Caracas, hizo una quiere ingresar. solicitud de turista y la quiere que si puede cambiar esa solicitud que hizo antes que le den la visa. Esa es la pregunta, creo, ¿no, Coverly? Ella fue a Caracas con el esposo a llevar eso. A ella la invitó el yerno, pero ya tiene 2 meses que llevó los papeles y todavía no le han dado respuesta. No, en ese caso tiene que esperar porque si ella estuvo acá en Chile, ¿ella estuvo previamente en Chile o no han estado en Chile? El año pasado vino por 2 meses, ahora viene por 3 meses. Y nunca se le Ella venció su permanencia, nunca dejó pasar el tiempo de turista. No, yo creo que sí tuvo. Lo que pasa es que ahora tiene una causal, que el hijo tiene depresión y por eso es el desespero de ella de venir a Chile. Ella habló hasta con el cónsul allá en Maracaibo. En ese caso, Coberlis simplemente tiene que esperar. Ella podría ingresar nuevamente si no dejó vencer la primera permanencia transitoria, podría volver a ingresar. El problema es cuando las personas dejan vencer la transitoria y han pagado multa porque es discrecionalidad del funcionario de la PDI dejar o no ingresar a una persona al territorio nacional. Entonces, si ella no dejó vencer su permanencia transitoria, podría ingresar nuevamente como turista, pero lo que te decía, si ella ingresó sus papeles allá en el consulado de Caracas para su nueva visa, tiene que esperar que salga porque ella personalmente tiene que ir al consulado por su visa para ya tener un estatus migratorio diferente en el país. No sé si fui clara con la respuesta. Sí, ya yo pregunté porque como tiene problemas con el hijo menor, entonces, inclusive ella le enseñó los informes médicos al cónsul. Claro, porque en ese caso incluso también se podría solicitar una visa de carácter humanitario, pero ya si ella está con el cónsul, simplemente hay que esperar que pase pues todo el trámite. Sí. Listo. Yo veo otra manita, pero... Gracias. Ahora Joana Pizza. Joana Astrid. Sí, hola, buenas noches, Elizabeth. Una consulta. A raíz de esa pregunta me surgió una duda. Si yo solicito ante el consulado, en este caso de Caracas, la visa transitoria, cuando me vayan a otorgar la visa, ¿tiene que ser necesariamente en el mismo consulado que la solicité? No. Recuerden que la visa transitoria no se solicita. La permanencia transitoria es el permiso de turismo que a nosotros nos entregan cuando ingresamos al territorio nacional. Lo que se solicitan son las otras subcategorías de visa, todas las que están en el 177, pero la transitoria es el permiso de turismo. Ok. Y ese nos lo entregan aquí cuando nos sellan el pasaporte y la PDI nos da el papelito. Ese papelito es la visa la permanencia transitoria, que dura 90 días. Ya, perfecto. Ajá, pero la pregunta de Joana era que se solicita en el exterior, en el consulado
de Chile en el país de origen. Sí, pero la transitoria no se solicita. ¿Cómo que no se Las solicita? otras sí. O sea, ¿cómo tú tienes para venir, tienes que pedir una visa? Porque en el caso de ustedes, no, anteriormente los colombianos no pedían visa, venían y los venezolanos tampoco venían y le dan el papelito que tú dices. Pero ahora hay que pedir la visa. Y Los la visa se pide venezolanos donde, en el necesitan consulado, visa, ¿no? Pero la visa se solicita cuando uno tiene la intención de quedarse de manera definitiva en el país. Si uno viene a vacaciones por 3 meses, no necesita pedir ese permiso en el consulado. ni ¿No? los haitianos, ni los cubanos, ni los venezolanos. Los haitianos sí y los cubanos también. Los venezolanos no. Los venezolanos también. De todas maneras, voy a chequear mientras avanzamos con otra pregunta. Ya mismo les digo el listado de países que tienen que pedir el O sea, permiso. según mi criterio sí entran los venezolanos, pero igual vamos a consultar. Pues que ahora, que antes no, pero ahora con la ley creo que sí, no estoy segura, pero creo que con la ley hasta los colombianos que entraban como con la cédula, No. ya tampoco. No, O los sea, que entraban. colombianos todavía podemos entrar con pasaporte solamente cuando venimos de turista. O sea, de permanencia transitoria en realidad. Porque a los venezolanos ya le estaban pidiendo antes visa, que usábamos la de responsabilidad democrática, que ahora se convirtió en una visa de reunificación familiar prácticamente, solamente se usa para eso. Pero cuando inventaron la visa de responsabilidad democrática, ahí nos empezaron a penalizar a los venezolanos con que tenemos que pedir visa. Cuando yo entré como entran los colombianos con el pasaporte, pero después ya no se pudo más. Tiene la palabra Laura mientras Elisa busca la lista de países. No, tiene que ver con eso, porque me han llegado consultas de muchas personas que solamente en el consulado de Venezuela están trabajando con ese permiso de visa transitoria y que algunos se los han rechazado por el tema de cuenta bancaria, porque les están pidiendo una cuenta bancaria, preferiblemente en dólares o en el exterior, de acuerdo a la estadía que van a estar aquí, en este caso acá en Chile. Ay, eso sí, es más, recientemente salió una circular con los montos que se necesitan, creo que también de acuerdo a los países. Sí, porque Por eso lo que estaba por diciendo día. Elizabeth de la Tienen restitución. razón ustedes. Como por Venezuela día. ha ingresado al grupo de países que necesitan Claro, Venezuela la solicitar la poncharon visa hace de rato. turismo. Yo les puedo Entonces, compartir este documento, se los hago llegar a través de sí, Eva entonces para que sepan ustedes de los 202 países que existen en el mundo, cuáles tienen ese requisito. Sí, entonces muchas personas están, bueno, vieron en ese permiso como una solución de reencuentro y después, en la medida de las posibilidades de cambio para estatus migratorio. Pero resulta que de un tiempo para acá, entonces están frenando ese permiso, no lo están dando, porque les están exigiendo la cuenta bancaria y es un monto diario. Sí, eso ya hay una circular que salió hace como un mes, creo, contratar los montos. Eso también la voy a buscar, se las voy a pasar. Sí, en ese tema, digamos que lo que hizo el Servicio Nacional de Migraciones fue especificar el monto mínimo que una persona necesita para sobrevivir mientras está en su estadía en Chile. Si no estoy mal, el monto mínimo diario es de $48, pero Exacto, sí. y deben ser demostrables. Por ejemplo, cuando uno va a los Estados Unidos, también le piden demostrar que tiene con qué mantenerse mientras va a estar de esos 3 meses o esos 90 días en el país. Entonces, sí es una causal para negar el ingreso al país que usted como turista no pueda demostrar Claro, con qué entonces se va a mantener. Entonces, ¿ahora qué se hace en ese caso? Porque hay muchos que no tienen cuenta bancaria en dólares. Entonces, la gente está... Mira, en el caso de Venezuela están desesperanzados, están de capas caídas por ese nuevo requisito, porque por la situación de allá, más encima no tienen la cuenta en dólares. Pueden, sí, entonces, y yo ahí de verdad no sé. Es un tema complejo y desafortunadamente en la circular que emitió el CERMIC no hay ninguna excepción para ningún país. Es correcto. Digamos que lo que hay que entender un poco en términos de cómo está avanzando el tema de la migración, pues digamos toda esta imposición de requisitos y esta imposición de
solicitudes que en algunos casos pueden llegar a parecer exageradas, pues es parte de todo ese proceso de depuración de la migración y digamos que en alguna medida un tipo de freno para detener el abundante flujo migratorio que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, sí, como les decía, desafortunadamente no hay una excepcionalidad para ningún país en ese término de demostrar las personas con qué se van a mantener mientras están en el país. Coberlis. Quería apoyar lo de los requisitos. A mi amiga le solicitaron los estados de cuenta, ¿verdad? De quien la solicitó, y la solicitó fue el yerno. Y él tuvo que todos los estados de cuenta y eso. Ellos, el esposo y ella, las cuentas de ellos tienen allá una ferretería, les va bien, gracias a Dios. Y ellos presentaron también todo lo de la ferretería y las cuentas. Pero yo lo veo legal, porque si yo voy a otro país, yo tengo que demostrar cómo me voy a mantener. Pero no le pidieron eso de dólares. Y lo sé porque yo le cargo seguimiento a eso. Desafortunadamente Pero no pude escuchar el comentario porque mi internet anda, yo creo que por lo que tembló hoy anda como intermitente. que sí solicitan los estados de cuenta y para ver el movimiento y lo que tiene, igualito a los solicitantes. Claro, pero en el ¿Cuánto? caso de la amiga Las de cuentas y Coberly, eso. en el caso de la Por amiga lo de menos Coberly, mi amiga tiene una ferretería y ellos presentaron la cuenta de la ferretería, el documento que son dueños de esa ferretería, de una peluquería y sus cuentas bancarias, ¿verdad? Pero todo eso tienen que presentarlo. Pero no le pidieron en dólares, ellos tienen, porque ellos tienen cuenta en dólares, pero no se lo solicitaron. Y me consta porque yo le cargo, o sea, es muy amiga y le cargo seguimiento a eso con ella. sí, pero en este caso lo que pasa es que como el yerno se está haciendo cargo del mantenimiento de la persona aquí en Chile, presenta las cuentas bancarias que él tiene aquí, porque él se está haciendo responsable de que va a mantener los que vienen de allá. Y los documentos de los negocios de allá les sirven para probar que no se vienen a quedar y todo aquel cuento, igual que los americanos. Tiene la palabra Irmeli Briceño. Hola, disculpe mi voz que estoy un poquito mala de la garganta. Quería, a modo de, bueno, de aclarar un poco. En el caso de las personas colombianas, no necesitan solicitar esta visa desde su país, sino pueden llegar solo con su pasaporte. Entendí yo. Y el resto, o sea, otros países, como en el caso de nosotros los venezolanos, sí es necesario hacer la solicitud de la visa para que nos den esta permanencia transitoria. ¿Estoy en lo cierto? Eso es lo que estaba diciendo Lisa. Estás muteada, Lisa. Bonilla. No sé si se quedó congelado o qué, porque se está moviendo. Bueno, eso fue lo que estaba explicando Elizabeth, que hay una lista de países que quedó en que nos iba a pasar a la lista de cuáles son los países que tienen que presentar la Ya visa. se le congeló, Elizabeth. Ya. Excúsenme con el internet, me cambié de red a ver si con esta Pero funciona por un lo poco menos te mejor. joda la charla, te está echando PB en la pregunta. Sí, hay unos países que, de hecho, si ustedes ingresan al servicio, a la página del Servicio de Migraciones, y ustedes teclean ahí donde dice permanencia transitoria, ahí ustedes van, hay un link, o sea, donde dice países que necesitan permiso, y ese link los remite a un documento del Ministerio del Interior, en donde incluso están los listados de los aranceles y todo ese tema que a veces la gente pregunta tanto. ¿Alguien más? ¿Alguna Parece que no hay más pregunta? manitas levantadas. ¿Todo está clarito? Acuérdense que tiene que tener pendiente lo que antes del 12 de febrero y después del 12 de febrero. Los que entraron antes del 12 sí pueden cambiarse y los que entraron después solamente los casos que señaló Elizabeth. Y con lo que Elizabeth dijo de la creación de la cuenta, eso nos lo explicó Gabriel cuando nos dio la charla de
regulación de menores, nos explicó claramente cómo se crea la cuenta y después Julián nos lo reforzó también en la charla de paso no habilitado. Así que, si no se acuerdan, vean el video, repasen y estudien. ¿Alguien más? Deidre. Sí, les iba a comentar que en el Migratón de la Cisterna, yo no sabía que esta visa estaba disponible. Me sorprendió y me sorprendió también la cantidad de gente que tuve la oportunidad de conocer con interés precisamente en esto. Y conocí a algunos argentinos, creo que fue la nacionalidad más frecuente con la que yo personalmente tuve contacto. Los argentinos que están entrando y queriendo quedarse, tratando de huir de la situación económica que tenemos acá al lado. Y bueno, qué bueno que hicimos esta capacitación porque yo no entendía por qué unos sí tenían que salir y por qué otros no. Eso no alcanzaba a entenderlo, ya sé. Entonces lo que hace el parteaguas es la fecha, 12 de febrero. Exactamente. Que es la fecha cuando se aprueba el decreto reglamentario, el 177. Elizabeth, y cuando tú nos dijiste al principio que en tu experiencia la gente lo recibe como con desilusión, ¿exactamente a qué te referías? ¿Que la gente espera toda poder cambiar su estatus migratorio porque está aquí? Por supuesto. Por supuesto, y como antes se cambiaba la visa fácil aquí con un contrato de trabajo, entonces yo lo hice así, por ejemplo. Todavía piensa que con el contrato, que claro, llegan con el contrato y la realidad es que no, que desde el territorio chileno no es posible. Claro. Bien, gracias, muchísimas gracias. No tengo gracias a ustedes, yo les agradezco mucho, le agradezco mucho a Eva, Compromiso Migrante, y pues por supuesto a FENAMIR por la oportunidad. Por la paciencia también, creo que este ha sido un proceso en el que todos hemos venido aprendiendo, ha sido muy nuevo realmente todo el tema del cambio normativo, así que nada, muchas gracias de verdad por la oportunidad y creo que yo me sumaría a la petición de que si Eva bien lo tiene, nos dejara ver los videos de las charlas anteriores, sería sumamente Los videos están en el canal de YouTube, les agradezco que se suscriban, les voy a pasar el link, pero por favor suscríbanse porque necesito subir la cantidad de seguidores. Entonces estamos empezando nuestro canal. Ahí van a estar todos ustedes, pero suscríbanse para que vean los videos. Bueno, agradecida con Elizabeth. Saludo al presidente que llegó tarde, me imagino que es el presidente de la Mesa Nacional, porque ahí está el logo de FENAMIR. Llegó tarde porque estaba en la jornada de no discriminación y paz. Y nos vemos en la próxima capacitación. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias por la información. Que descansen. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego, chao. Chao, hasta luego. Buenas noches. Feliz noche, buenas noches. Chao, buenas noches. Feliz noche, gracias. Ya puede parar la grabación. A eso iba.